Buenas tardes, mi nombre es Samuel Santiago Yerto Álvarez del grado 10.1 de la especialidad de agroindustria y este es el trabajo sobre las escuelas helénicas de filosofía. Voy a comenzar primero con una pequeña introducción y después voy a seguir con el tema en sí que yo elegí, que es epicureísmo. El periodo helenístico se extiende desde la muerte de Alejandro Magno en el año 323 a.C. hasta la conquista romana de Egipto en el año 30 a.C. Esto influyó mucho en la forma de pensar de los griegos. Los ciudadanos empezaron a considerarse como cosmopolitas, no solo polistas. Los filósofos de esa época se desentienden de la política y de sus deberes ciudadanos y empiezan a buscar soluciones individuales para conseguir la felicidad. La margen es la colectividad. Por eso a las escuelas helenísticas se les llama también escuelas de felicidad, porque buscan conseguir la felicidad y compartir con todos los que se acercan a sus escuelas. Las principales escuelas helenísticas fueron el epicureísmo, el estoicismo y los cínicos. Además de en esa época seguían funcionando la Academia de Platón y el Liceo de Aristóteles. Esas escuelas tuvieron una importancia fundamental y sobrevivieron varios siglos pues ya en el mundo romano. Los pensadores de esas escuelas sospechaban que en los discursos los podemos, pues no había nada útil para el ser humano y creían que la felicidad había que buscarla en otra parte, lo que sería algo complicado. Esos filósofos se ponían en contra y liberaban a los seres humanos del miedo y de la ignorancia. Ahora sí empezamos con el tema en sí, que es el epicureísmo. El epicureísmo fue un sistema filosófico que apareció en el siglo IV a.C. en Atenas. Fue creado por Epicuro de Samos, que impartió su doctrina en la escuela llamada El Jardín. La base principal de su filosofía era la búsqueda de la felicidad. Para lograr ese objetivo, el epicureísmo promulgaba la necesidad de alcanzar un equilibrio entre los placeres del cuerpo y la mente, así como la eliminación de los temores. Entre estos últimos señalaban los causados por la idea del destino, la muerte o los propios dioses. Para Epicuro, estos elementos estaban formados por átomos y los hombres podían percibir sus formas y cualidades usando sus sentidos. Sus seguidores fueron llamados epícoros y debían evitar el dolor y las perturbaciones. Igualmente, también tenían que alejarse de los lujos, las comodidades excesivas y llevar una vida de armonía. Una de las particularidades de esta escuela era que permitía la entrada a cualquier interesado, incluidas las mujeres. El epicureísmo, que algunos consideraban relacionado con el endocismo, tuvo algunos seguidores importantes en la antigua Roma, entre esos los poetas Lucrecio y Horacio, en cuyas obras se puede vislumbrar el seguimiento de las teorías de esta corriente. Vamos a hablar un poquito sobre el origen, una pequeña parte. Pues la doctrina del epicureísmo fue enseñada por Epicuro de Samos, quien también le dio su nombre. El filósofo nació en 341 a.C. y después de viajar varios lugares fundó una escuela denominada El Jardín. Fue allí donde se desarrolló sus ideas. Vamos a hablar un poquito sobre Epicuro. Epicuro nació en la isla de Samos dentro de una familia ateniense. Su educación fue proporcionada por su padre, maestro y varios filósofos. Al cumplir los 18 marchó a Atenas a cumplir pues el servicio militar. Después se reencontró con su padre en Colofón, lugar en que se comienza a enseñar. En el año 311 creó su primera escuela filosófica en la isla de Levos. Poco después fue un director de la escuela de Lampasco y que hoy es en día Turquía. Vamos a hablar de un poquito del nombre pues, del jardín. El filósofo regresó a Atenas en el 306. Pronto comenzó a enseñar sus ideas pues, a un grupo de seguidores. El lugar elegido fue en el patio de la casa de Epicuro, un jardín que pues acabó dando el nombre a su escuela. A diferencia de los otros filósofos, las mujeres podían acudir al jardín del maestro. Esto provocó bastantes calumnias sobre las actividades que se desarrollaban. Sin embargo, Epicuro tuvo muchos éxitos y estudiantes de Asia Menor
y el resto de Grecia acudía pues a escucharlo. Además de impartir estas clases, Epicuro escribió bastantes obras, de acuerdo a los historiadores. Al morir dejó más de 300 tratados, aunque no se ha conservado casi nada de ellos. Los conocimientos actuales sobre el autor provienen de las tres cartas diferentes: a Heródoto sobre la teoría del conocimiento, a Pitocles, que es sobre la astrología y la cosmología, y la última, Meneceo, sobre la ética. Aparte, se conservan algunos apuntes indirectos sobre sus enseñanzas. Una de sus características principales pues en la doctrina frente a buena parte del endosismo, el epicurismo no concentraba la búsqueda del placer solo en el cuerpo. Los seguidores de esta corriente daban una mayor importancia al intelecto. Además, gran parte de la definición del placer o felicidad de esta escuela se refiere a la ausencia más que a la presencia. De esta forma consideraban el placer como una ausencia de dolor o cualquier aflicción, como podía ser el hambre o la tensión sexual. Se trataba de alcanzar un equilibrio perfecto entre el cuerpo y la mente, lo que proporcionaría la serenidad y la ataraxia. En resumen, Epicuro señalaba que esta serenidad provenía del dominio del miedo, que identificaba a los dioses, la muerte, la incertidumbre sobre el futuro. El propósito del filósofo era conseguir eliminar estos temores para poder ser feliz. Los placeres y sufrimientos pues, del epicurismo se consideraban que los placeres y también los sufrimientos eran consecuencias de conseguir o no satisfacer apetitos. Esta doctrina distinguía entre tres clases de placeres. Los primeros eran los naturales y los necesarios. Entre ellos se encontraba el alimentarse, el procurarse abrigo y sentirse seguro. Los siguientes eran los naturales que, pues, pero no necesarios. Destacaban en este grupo mantenerse una conservación amena o el sexo. Por último, señalaban los placeres no naturales ni necesarios, como la búsqueda del poder, la fama o el dinero. Los expertos recalcan que Epicuro no era dualista. Frente a Platón, por ejemplo, Epicuro no creía que existiera una diferencia entre el alma y el cuerpo. Ambos eran materiales y estaban compuestos pues por átomos. Esto le llevaba a distinguir otros dos tipos de placeres basados en el alma y el cuerpo, diferentes pero unidos. Los del cuerpo no eran pues los más importantes para los seguidores de esta corriente. Epicuro abogaba por equilibrar los placeres de la manera consciente, así pues, decía que no podía disfrutar de la comida si no se decía conocía el alma. Por otra parte estaban los placeres del alma. Estos eran superiores ya que son más verdaderos y tienen influencia en el cuerpo. Vamos a hablar un poquito de la canónica, es la parte filosófica que se dedica a analizar el conocimiento y cómo el ser humano puede alcanzarlo. Epicuro y sus seguidores pensaban que la sensación, la poder verlo, pues vuestros sentidos, era la base de todo el conocimiento. Cualquiera de esas sensaciones provocaba al ser humano placer o dolor, lo que da lugar a sentimientos de base moral. El filósofo, perdón, consideraba que existían las llamadas ideas generales, que eran las sensaciones que repiten muchas veces y se graban en la memoria. Pues uno de sus seguidores más conocidos, Diógenes Laocerio, que también escribió sobre las denominadas proyecciones imaginativas. Mediante estas se pueden inferir que existen elementos como los átomos, aunque no pueden ver a simple vista. Pues la física sí tiene que ver en realidad con esto, que también según Epicuro se compone de dos elementos fundamentales. El primero serían los átomos materiales, el segundo sería el vacío, el espacio en el que se mueven los átomos. Los epicureos pensaban que todo el mundo eran simples combinaciones diversas de átomos. Para ellos el mismo alma estaba formada por átomos, aunque de un tipo especial, más sutil que pues, los que forman parte del cuerpo. Sin embargo, eso no quería decir que el alma dejara de ser material. Esta escuela pensaba que cuando una persona moría, el alma también lo hacía. Según los expertos, Epicuro pues, tomó la idea de Demócrito, aunque modificó buena parte de su doctrina. La principal diferencia es que introdujo un elemento de azar.
en la manera en que se mueven los átomos. Afirmaron que, lo contrario de lo que decía Demócrito, no existía ningún determinio en su comportamiento. Y en este aspecto, pues Epicuro siempre trató de darle mucha importancia a la libertad. Consideraba que la ética como el aspecto fundamental y las otras cuestiones quedaban supeditas a ella. La ética para ellos era muy importante, la verdad. Pues en la filosofía de Epicuro. Es la base para conseguir el propósito de los epicureos, la felicidad basada en la ataraxia y la autonomía pues, del ánimo. La ética de esta corriente filosófica se basaba en dos puntos opuestos. El miedo que debe ser evitado y el placer que es considerado como algo valioso. Existía algo que se llaman los cuatro miedos. Supera los miedos era para Epicuro la vía para alcanzar la felicidad. De hecho, el epicurismo ha sido también llamado tetrafármaco, o medicina contra los cuatro miedos que, de acuerdo a la doctrina, eran los más significativos. El temor a los dioses, a la muerte, al dolor, al miedo, al buscar el bien. A pesar de no nombrar a los dioses, a pesar, perdón, de nombrar a los dioses como los causantes de estos miedos fundamentales, los expertos aseguraron que Epicuro no era ateo. Sin cambio, pensaba que no se preocupaba realmente por lo que acontecía en los humanos. Pensaba que, pues, ya que estaban muy alejados, según el filósofo, esa lejanía hacía que fuera absurdo temerles. Respecto a la muerte, Epicuro afirmaba que no tenía pues, sentido tenerle miedo a la muerte. En su propia palabra explicaba la cuestión diciendo la muerte no preocupa porque mientras que existamos la muerte no está aquí y cuando llegue no existimos más. Pues, para finalizar tampoco pues se debe tener miedo al futuro ya que el futuro ni depende enteramente de nosotros ni tampoco nos es totalmente ajeno. De modo que pues no debemos esperarlo como si hubiera venir infinitamente ni tampoco desesperarnos como si fuera a venir nunca. Vamos a hablar un poquito sobre la finalidad. Pues la filosofía de Epicuro, a lo contrario de estas escuelas, no pretendía ser teórica. La enseñanza impartidas pretendían que todos los que desearan pudieran llevar pues a la práctica la vida que describían para alcanzar la felicidad. Se trataba de eliminar los temores y llevar una vida placentera y plena. Para conseguirlo usaron elementos empiristas del conocimiento, la física atomista y una ética hedonista. Vamos a hablar un poquito sobre sus representantes y sus ideas. Los seguidores más famosos de Epicuro se dieron en la antigua Roma, entre ellos destaca el poeta Horacio, autor de la declaración Carpe Diem, que significa en español aprovecha el día. Virgilio y Lucrecio, los historiadores que califican el epicurismo como una doctrina típicamente mediterránea, con características laicas y con puntos paganos. A pesar de que esta escuela de pensamiento tuvo cierto predicamento sobre los 7 siglos posteriores de la muerte de su creador, la Edad Media supuso en el fin de su influencia. Muchos de sus escritos pues, fueron destruidos. Pues ya que pues, el cristianismo rechazó tajamente sus ideas, la visión cristiana del dolor chocaba totalmente con la filosofía epicúrea. Tan solo algunos seguidores del platonismo, del aristotelismo, incorporaron realmente algunas de sus ideas, pero con poco éxito. Había Diógenes de Enoanda, dado que han llegado muy pocos de sus escritos de Epicuro hasta hoy en día. La obra de algunos de sus seguidores es fundamental para entender su filosofía. Entre estos destacó Diógenes de la Enoanda, un filósofo griego que desde el siglo XII que divulgó pensamientos de esta corriente. Como parte de la labor de la divulgación, Diógenes ordenó grabar algunas de las máximas de Epicuro en un gran muro cercano al mercado principal de la ciudad de Enoandra, o pues hoy en día es Turquía.
El objetivo era que los ciudadanos recordaran que no iba a encontrar la felicidad mediante las compras o el conocimiento. Para ser preciso, pues los fragmentos se hallaban en este muro, pues destruido por el terremoto, constituyendo a una de las principales fuentes de los historiadores acerca del epicurismo. En ellos aparece una parte de su doctrina que era casi desconocida para expertos, el clinamen, perdón, que en español pues es la desviación. Desafortunadamente tan solo se ha podido recuperar un tercio de lo grabado en el muro. Vamos a hablar un poquito sobre Zenón de Sidón. Zenón fue un filósofo, nació pues en el siglo I a.C., en Grecia, probablemente en la ciudad de Sidón, que hoy en día es Líbano. Fue contemporáneo de Cicerón, quien afirmó en su libro sobre la naturaleza de los dioses que Zenón despreciaba a los otros filósofos, incluido al clásico Sócrates. Siguiendo a Epicuro, Zenón afirmaba que la felicidad no radica únicamente en disfrutar el presente, ni mucho menos en las riquezas que se tuvieran. Para él, la esperanza de que hubiera una continuidad de prosperidad y de placer era fundamental. Se trataba de no mirar al futuro con temor. El poeta pues, Horacio, los seguidores de Epicuro no solo se encontraban entre los filósofos, también hubo otros intelectuales que promulgaron sus ideas en sus obras, como Quinto Horacio Flaco, uno de los principales poetas de la antigua Roma. Horacio, conocido por sus poemas satíricos, vivió varios años en Atenas, donde estudió griego y filosofía, especialmente el epicureísmo. Su obra se trataba por la reflexión sobre lo que deseaba, y aparte él recurre elogio por la vida retirada, lo que llamó Beatitudes Iude. Horacio es conocido por crear una máxima que encaja perfectamente con el epicureísmo, Carpe diem, que significa aprovecha el día. Vamos a hablar de otro muy importante y a mi agrado, la verdad, que fue Lucrecio. Romano como Horacio, Lucrecio fue un filósofo y un poeta que vivió entre el 99 a.C. al 55 a.C. Tan solo se conoce un texto de este autor llamado Rerum Natura, sobre la naturaleza de las cosas. En esa obra define las enseñanzas de Epicuro, además de la física atomista de Demócrito. Lucrecio explicó el movimiento y las agrupaciones de los átomos, además de pues, señalar la mortalidad del alma. La intención del autor, de acuerdo a los expertos, era liberar el ser humano del miedo a los dioses y pues, a la muerte en sí. Esos miedos para el poeta eran las principales causas pues, de la infidelidad. Y bueno, eso fue todo. Este fue mi trabajo, el proyecto sobre filosofía. Soy Samuel Santiago Gallardo Álvarez del grado 10.1 del colegio Luis Eduardo Calvo Cano. Y este fue mi trabajo sobre filosofía. Adiós.